Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia del libro de Gálatas, el capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y especial a los de la familia de la fe. Miren, que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia descienda sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que hemos escuchado, ¿qué es lo que nos quiere decir a ti y a mí para nuestra vida, hermanos? ¿Qué nos quiere decir la lectura? Bien, mis hermanos,
La lectura el día de hoy nos habla de varias cosas muy importantes que son para nuestra vida, hermanos. Para que tú y yo podamos seguir adelante en este mundo y podamos vivir más tranquilos y en paz, obedeciendo con lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios para nosotros es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu, que nos ayuda a caminar día a día. Pero también es para nosotros la instrucción que ocupamos nosotros día a día para poder seguir caminando. El día de hoy, la palabra de Dios nos empieza hablando y diciendo, hermanos, que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas. Porque así, dice la palabra de Dios, que así cumplirá la ley de Cristo, hermanos. Empieza diciéndonos, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros. Ayudémonos, hermanos. Ayudémonos mutuamente como hermanos e hijos que somos de Dios. Y como una familia que somos representando a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nos ayudemos unos a otros, hermanos. Porque si nos ayudamos, será mucho más mejor salir adelante en cualquier circunstancia que nos encontremos. Porque todos en este mundo, todos en general, hermanos, eso tengámoslo bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que en este mundo en el que habitamos, todos necesitamos de la ayuda de todos en cierto momento. Y por eso es que hoy la palabra de Dios nos empieza diciendo claramente a mí y a ti: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, porque así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, hermanos, procuremos ayudarnos unos a otros, hermanos, porque en ayudarnos, dice la palabra de Dios, que cumpliremos la ley de Cristo. También la palabra de Dios el día de hoy nos habla de algo que es sumamente importante, hermanos. Y es que dice la palabra de Dios, no se engañen. Fíjate, la palabra que nos está utilizando dice, no se engañen. ¿Por qué nos dice que no nos engañemos? ¿En qué circunstancias Dios nos dice no se engañen, hermanos? ¿En qué circunstancias nos lo revela Dios? ¿Por qué nos dice no se engañen? ¿Será que en realidad entre nosotros mismos y entre nuestra propia persona nos engañamos, hermanos? A pesar de que oímos la palabra de Dios, a pesar de que nos acercamos a Dios y que nos esforzamos cada día por seguir a nuestro Señor Jesucristo como Dios nos lo ha marcado, aún así nos engañamos nosotros mismos, que por eso la palabra de Dios dice, no se engañen, hermanos. Fíjate qué palabra utiliza Dios y cómo nos dice, no se engañen. Podríamos decir nosotros, pues ¿en qué nos estamos engañando?
¿En qué nos estamos engañando? A simple vista, podríamos decir que nada, hermanos. A simple vista. Pero hoy Dios nos dice en qué manera no nos debemos de engañar. Y nos lo dice con estas palabras, cuando dice, no se engañen, porque de Dios nadie se burla. Fíjate qué palabras, hermano, para que entendamos y analicemos. Dice Dios, nos dice, no se engañen, nos está hablando, no nos engañemos, porque dice que de Dios nadie se burla. ¿Acaso tú y yo en algún momento nos hemos burlado de Dios, hermano? Que Dios hoy nos está diciendo y nos está recordando eso. Sí, en algún momento nos hemos burlado de Dios. Que Dios hoy nos reprende de esa manera diciéndonos, no se engañen porque de Dios nadie se burla. Y nos sigue diciendo, fíjate en qué manera nos podemos estar burlando de Dios o de qué circunstancias pueden ser, y Dios hoy nos lo dice y nos lo aclara. Porque aparte de que nos dice que no se engañen porque de Dios nadie se burla, también la palabra de Dios nos dice, porque lo que tú coseches, lo que tú siembres, tú cosecharás. De Dios nadie se burla, y luego nos dice, lo que tú siembres, cosecharás. Y fíjate cómo va diciendo la lectura. Nos dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. ¿En qué manera dice Dios que nosotros podríamos estar burlando de Él? Dice la palabra de Dios, nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. En esa manera debemos de estar bien listos, hermanos. Porque tú, ¿qué es lo que has sembrado, hermano, en tu vida? Y hoy Dios te lo dice, no te engañes. Porque lo que tú has sembrado es lo que tú vas a cosechar. Y te digo, de Dios nadie se burla. O sea, dice la palabra de Dios, el que siembra para la carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Fíjate bien, ahí ya está empezando a hablar, el que siembra para la carne. O sea, para la carne, para este cuerpo. ¿A qué se refiere el que siembra para la carne? De esa misma carne cosechará destrucción. ¿Por qué? Porque recordemos que en este mundo, hermanos, en este mundo en el que estamos, hay demasiadísimas cosas que le llaman la atención a nuestra carne, a este cuerpo. Hay muchas cosas que le llaman la atención. Empezando por el dinero. Siguiendo por la sexualidad. Es algo que a la carne le gusta. Es algo que al cuerpo le llama la atención. Todo aquello que le llama la atención a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a este cuerpo en el que nos encontramos, dice Dios que si tú siembras para agradar a tu carne, o sea, si tú haces las cosas para agradar a tu cuerpo, puede ser en cualquier circunstancia, hermanos, en la manera de vestir, en la manera de cómo ser, en la manera de codiciar, en la manera de envidiar, en la manera de la lujuria. Hay muchas y muchas cosas que dice la palabra de Dios, que dice que si siembras para la carne, a eso se refiere, y sigue diciendo, de esa misma carne cosecharás destrucción. O sea, si tú cosechas para la carne, para tu cuerpo, tú al final de tu vida
cosecharás destrucción. ¿Por qué? Porque nuestra carne y el espíritu no se llevan. La carne, este cuerpo, quiere cosas de este mundo, y todo lo que hay en este mundo es para la destrucción de nuestra propia vida, hermano. Lo que en este mundo hay, si nosotros lo codiciamos y lo sembramos para nuestra propia carne, como te acabo de explicar, ya se puede hacer en la manera de vestir, ya puede hacer en codiciar cosas, en la lujuria, en la envidia, o sea, muchas cosas. Dice la palabra de Dios que entonces al final de tu vida cosecharás la destrucción, o sea, la muerte. Porque, grábatelo, las cosas que hay en este mundo son las cosas que codicia nuestro cuerpo, nuestra carne. Tu cuerpo codicia tener un buen carro. Tu cuerpo codicia tener todo lo mejor que hay en este mundo. ¿Para qué? Para que, entre comillas, tu apariencia se vea bien. Pero la apariencia que tú reflejas codiciando las cosas de este mundo son apariencias desechables, o sea, que no sirven. Es como cuando Jesús reprendió a los sacerdotes, que les dijo claramente, fíjate en el ejemplo que te voy a decir claramente, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, que se ven muy bonitos, o sea, por fuera, la apariencia por fuera, muy bonitos se ven, pero por dentro están podridos. Así es la magnitud cuando tú cosechas para el cuerpo. Por fuera, tu cuerpo se ve muy bonito y muy todo, pero al final del camino irás a la destrucción. ¿Por qué? Porque cuando uno codicia las cosas de este mundo, se aleja de las cosas espirituales. Por eso es que la carne y el espiritualidad no se llevan, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. El que siembra para agradar al espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere agradar a Dios. Y ya mismo Pablo nos puso el ejemplo cuando él dice, mi cuerpo, mi carne, quiere agradar a este mundo. Mi espíritu y mi alma quieren agradar a Dios, y ese es el pleito continuo que hay entre mi cuerpo y mi alma y mi espíritu. Mi alma y mi espíritu quieren obedecer a Dios. La carne quiere desobedecer a Dios. Por eso es que aquí la palabra de Dios nos pone esos dos ejemplos cuando nos dice, el que siembra para agradar su carne, de esa misma cosechará la destrucción. Al ejemplo que Pablo puso, que el alma y el espíritu quieren agradar a Dios, pero el cuerpo no quiere agradar a Dios. Se rebela contra Dios porque no lo quiere agradar. Él quiere agradar todo lo que hay en este mundo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En cambio, el que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Por qué? Porque el espíritu, la espiritualidad, nos va a dar la vida eterna. Porque la palabra de Dios dice que el espíritu es vida eterna y la carne es muerte, hermanos. Para que estemos bien atentos con lo que hoy Dios nos dice. Hoy Dios nos ha hablado de cosas muy importantes. En primer lugar, nos habló y nos dice que nos ayudemos mutuamente unos a otros. ¿Por qué? Porque en este mundo en el que nos encontramos, todos los seres humanos necesitamos de la ayuda de unos y otros. Que desgraciadamente en este mundo ya no se ve, porque en vez de ayudarnos nos queremos destruir unos con otros. Hemos volteado el mandato de Dios. Dios nos manda a que nos ayudemos y nosotros volteamos por destruirnos unos a otros, hermanos. Por eso Dios hoy nos dice, ayúdense unos a otros. Y luego nos sigue diciendo la palabra de Dios el día de hoy, y no se engañen, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de Dios nadie se burla.
¿De qué manera? En que Dios nos dice claramente, lo que tú siembres cosecharás. Y nos pone 2 ejemplos. Si tú siembras para agradar a tu carne, a este cuerpo, dice la palabra de Dios, que tú cosecharás la destrucción. Pero si tú siembras para agradar al Espíritu, cosecharás del Espíritu vida eterna, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios y nos invita, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, hermano, no me canse yo de hacer el bien. En todas las posibilidades que nosotros podamos, hay que hacer el bien, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué cosecharemos si hacemos el bien? Lo que dice la palabra de Dios, que cosecharemos, ¿qué? Vida eterna. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. Fíjate, viene, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente en la familia. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos una familia. Y acuérdate que la familia es lo más importante y lo más sagrado ante los ojos de Dios. Porque tú y yo dependemos y descendemos de una familia. Jesús desciende de una familia. Entonces, por eso es que Dios nos dice y nos invita. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de nuestra familia. Haz el bien a todos, a todo el mundo que tú puedas hacer bien, hazle bien, pero especialmente a los de tu familia de la fe, mis hermanos. Y termina diciendo la palabra de Dios. Fíjate bien cómo termina diciendo: hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciendo una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero, Yahvé. Papito, Padre y amoroso y Dios mío, hoy en este día yo quiero agradecerte con todo mi corazón, Señor. Quiero agradecerte con toda mi alma, con todo mi ser, Señor, por la vida que me has permitido vivir hasta este momento, Señor. Por el techo que tú me das, en el cual yo puedo descansar día tras día de las actividades y de mi jornada diaria, Señor. Te quiero dar las gracias, Señor, por las bendiciones que tú has derramado sobre mi vida, sobre toda mi familia y sobre la humanidad, Padre Dios. Papito, ayúdanos, mándanos tu espíritu de sabiduría para que podamos entender las palabras que tú nos has dicho el día de hoy y que aparte de entenderlas, las metamos en nuestro corazón y las pongamos en práctica. Porque si nosotros entendemos lo que tú nos has dicho, lo metemos en nuestro corazón y lo ponemos en práctica, Señor, vamos a poder ir cambiando, a ser esas personas nuevas que tú quieres que seamos, Señor. Papito, Padre Dios Yahvé, no nos abandones ni nos sueltes de tu bendita y preciosa mano. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, papito, mi Padre que me hiciste y me formaste, Señor. Hoy también en este día, Señor, queremos reconocerte ante tu presencia y ante toda tu creación, Señor, como el único y Dios verdadero que tiene el poder para hacer
todas las cosas, que tiene el poder para levantar a los muertos a una vida eterna, Padre Dios. Te reconocemos como aquel que nos hizo y nos formó, y como aquel que nos va a llevar y conducir por medio del Señor Jesucristo hacia tu presencia para poder vivir eternamente junto a tu lado. Queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de ser alabado y glorificado por sobre todas las cosas, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y queremos alabarte con esta alabanza, pero también, Señor, queremos alabarte por medio de esta alabanza, dándote las gracias, Señor, porque queremos ser agradecidos contigo por todo lo que hemos recibido, porque nunca te vamos a poder pagar, porque tú mismo lo has dicho, todo es mío, lo que yo quiero lo tomo y lo cojo, y tienes toda la razón, Padre de Yahvé, todo te pertenece a ti, pero nosotros queremos agradecerte todo lo que tú nos has dado, y queremos agradecerte desde ahorita en este momento todo lo que tú nos vas a dar y que nosotros vamos a recibir, oh Padre amoroso y Dios Yahvé. Me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá,
Así es el Señor. Fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Tú me fortalecerás, Padre Dios Yahvé. Tú me levantarás, Padre Dios Yahvé. Con tu poderosa mano me sostendrás, me fortalecerás y me guiarás hacia la presencia tuya para estar por siempre y para siempre contigo. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Bien, mis hermanitos, no se olviden que los amo y los quiero con todo mi corazón. Cuídense y protéjanse donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude a que cada día nosotros podamos seguir adelante. Y que al final de nuestra vida podamos irnos a descansar en paz. Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo a levantarnos, podamos levantarnos e ir hacia la presencia de aquel que nos espera y que es nuestro Padre y Dios Yahvé. Amén.